Buenos días, tardes o noches, dependiendo desde donde me acompañes, a la lectura de este podcast. Estoy leyendo el último tomo de las visiones y revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich, titulado Profecías del fin del mundo. Si es la primera vez que te llega este vídeo, al finalizarlo te dejo el podcast completo. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, me gustaría que te suscribieras, que me regalaras un me gusta, que me ayuda a las visualizaciones en esta plataforma. Antes de comenzar la lectura, vamos a invocar al Espíritu Santo para que podáis escuchar esta lectura sin interrupciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Como os pongo en pantalla, en este episodio os continúo leyendo una segunda parte de las profecías de otros santos. Madre Elena Aiello, no se sabe la fecha de nacimiento, hasta 1961. Después de comenzar los sufrimientos usuales, aproximadamente a la 1 de la tarde, Jesús se me apareció cubierto de llagas y de sangre y me dijo: «Mira, hija mía, cómo los pecados del mundo me han herido. El mundo se ha sumergido enteramente en la suciedad y desborda corrupción. Los gobiernos de los pueblos se han levantado como demonios encarnados. Mientras hablan de paz, se están preparando para una guerra con armas devastadoras, para la destrucción de pueblos y naciones. Los hombres abusan de mi misericordia y han transformado la tierra en una escena de crímenes. Muchos escándalos llevan a las almas a la perdición, especialmente por la corrupción de la juventud. El rezo está casi muerto en los labios de muchos. La voluntad de los hombres ya no cambia. Viven en la obstinación del pecado. Se necesita oración y penitencia de mis almas fieles para aplacar la justicia divina, para temperar la justa sentencia del castigo, que ha sido suspendida en la tierra por la intercesión de mi amada Madre, que es también Madre de todo el linaje humano. Oh, qué triste está mi corazón al ver que los hombres no responden a los muchos llamamientos de mi amor y de dolor, dirigidos por mi amada Madre a la humanidad errante. Errado en la oscuridad, siguen viviendo en sus pecados y se alejan más de Dios. Pero el castigo de fuego se acerca para purificar la tierra de las iniquidades de los perversos. La justicia de Dios exige reparación por las muchas ofensas y crímenes que cubren la tierra y que ya no se pueden comprometer más. Anuncia a la humanidad que deben volver a Dios, haciendo penitencia, y haciéndolo así tienen esperanza de ser perdonados y salvados de la justa venganza de un Dios despreciado. Revelación hecha el 16 de abril de 1954. Un año después, tuvo una revelación de la Santísima Virgen, quien se presentó con un vestido negro y 7 espadas atravesando su inmaculado corazón, y le reveló lo siguiente: «Óyeme con atención y revela a todo el mundo. Mi corazón está muy triste por los sufrimientos que vendrán sobre el mundo, que se bate en una catástrofe inminente. La justicia de Dios es ofendida al extremo. Los hombres viven en la obstinación de sus pecados. La ira de Dios está muy cerca. Proclama, grita en alta voz, hasta que los sacerdotes de Dios oigan mi voz,
para que avisen a la humanidad de que el castigo está muy cerca. Y si los hombres no vuelven hacia Dios con la oración y la penitencia, el mundo será lanzado a una nueva y más terrible guerra. Una tempestad de fuego caerá sobre la tierra. Este castigo terrible, que nunca se ha visto en la historia de la humanidad, durará 70 horas. Los ateos serán aplastados y aniquilados, y muchos se perderán porque permanecerán en la obstinación de sus pecados. Entonces se verá el poder de la luz sobre el poder de las tinieblas. No guardes silencio, hija mía, porque las horas de las tinieblas y el abandono se acercan. Me inclino sobre el mundo teniendo en suspenso la justicia de Dios. De otra manera estas cosas hubieran venido ya sobre la tierra. Oraciones y penitencias son necesarias porque los hombres deben volver a Dios y a mi inmaculado corazón, la mediadora entre los hombres y Dios. Y de esta manera el mundo al menos será salvado en parte. Proclama, gritando, estas cosas a todos, como si fueras el mismo eco de mi voz. Anuncia esto a todos, porque ayudará a salvar a muchas almas e impedir muchas destrucciones en la Iglesia y en el mundo. Otra revelación, el 7 de enero de 1950. Cuando en el cielo aparezca una señal extraordinaria, sabed, los hombres, que está próximo el castigo del mundo. El famoso aviso. Bienaventurados los que en aquellos momentos puedan llamarse verdaderos devotos de María. El azote del fuego está próximo y purificará a la tierra de la iniquidad de los malvados. La justicia de Dios gravita sobre el mundo y la humanidad manchada de fuego se verá lavada en su propia sangre, enfermedades, hambre, terremotos, naufragios y la guerra. Algunas naciones serán purificadas, mientras otras desaparecerán completamente. Italia será castigada y purificada por una gran revolución. El 27 de marzo de 1959, que fue Viernes Santo, tuvo la siguiente revelación: que de estragos hacen en medio de la juventud y de los niños el pecado de la impureza. La familia cristiana ha dejado de existir. Rogad incansablemente. Roma será castigada. Rusia se impondrá sobre las naciones, de manera especial sobre Italia, y elevará la bandera roja sobre la cúpula de San Pedro. La basílica será rodeada de leones muy feroces. La venerable Isabel Canori Morá, de 1774 a 1825. En una visión del 25 de marzo de 1816 vio a los miserables que cada día con mayor orgullo y desfachatez de palabra y de obra, con incredulidad y apostasía, van pisoteando la santa religión y la divina ley. Se sirven de las palabras de la Sagrada Escritura y del Evangelio, corrompiendo su verdadero sentido para respaldar así sus perversas intenciones y sus torcidos principios. El 15 de octubre de 1818 tuvo otra visión terrible. De repente, dice, le fue mostrado el mundo. Lo veía todo en revolución, sin orden ni justicia. Los 7 vicios capitales: soberbia, lujuria, ira, envidia, pereza, guía y avaricia. Eran llevados en triunfo. Por todas partes se veían reinar la injusticia, el fraude, el libertinaje y toda clase de iniquidades. Vio también sacerdotes despreciando la santa ley de Dios y cómo se cubría el cielo de nubes negras. Se levantaba un tremendo huracán y en el mayor desconcierto se mataban los hombres unos a otros, en castigo de los soberbios que con impía presunción intentaban demoler la iglesia de los cimientos. Permitía a Dios a los poderes de las tinieblas abandonar los abismos del infierno. El triunfo de la iglesia. En 1821 oyó al Señor hablar del triunfo de la iglesia.
pues ésta saldría renovada de aquellas tormentas, encendida en el primitivo celo de la gloria de Dios, y que sería recordada universalmente por los pueblos. Vendrá la reforma de la Iglesia, y la restauración de todas las cosas no se verificará sin un profundo trastorno de todo el mundo, de todas las poblaciones. La beata Ana María Taigi, de 1769 a 1837. Después de purificar al mundo y a su Iglesia y de arrancar de cuajo toda la mala hierba, preparaba un renacimiento, milagroso triunfo de su misericordia, y mi mano todopoderosa volverá a imponer el orden ahí donde es impotente el esfuerzo humano. Dios enviará 2 castigos, uno en forma de guerras, revoluciones y peligros originados en la tierra, y otro enviado del cielo. Vendrá sobre la tierra una oscuridad intensa que durará 3 días y 3 noches. Nada será visible, y el aire se volverá pestilente y nocivo y dañará, aunque no exclusivamente, a los enemigos de la religión. Durante los 3 días de tinieblas, la luz artificial será imposible. Solo las velas benditas alumbrarán. Durante estos días de tinieblas, los fieles deben permanecer en sus casas rezando el Santo Rosario y pidiendo a Dios misericordia. Millones de hombres morirán por el hierro, unos en guerra, otros en industrias civiles. Otros millones perecerán de muerte imprevista. A la prueba le seguirá un renacimiento universal. Este cambio ocurrirá cuando parezca que la Iglesia ha perdido los medios humanos de hacer frente a las persecuciones. Faustina Kowalska, de 1905 a 1938. Entre las revelaciones que tuvo se encuentra la siguiente: antes de venir como juez, vendré primero como Rey de misericordia, precediendo el día de la justicia. Hará una señal en el cielo dada a los hombres. Toda luz será apagada en el firmamento y en la tierra. Entonces aparecerá venida del cielo la señal de la cruz. De cada una de mis llagas, de las manos y de los pies, saldrán luces que iluminarán la tierra por un momento. Quiero a Polonia de una manera especial. Si es fiel y dócil a mi voluntad, la elevaré en poder y santidad, y de ella saltará una chispa que preparará el mundo a mi última venida. Parece que se refiere al Papa Juan Pablo II. En 1936, el 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, se le apareció la Santísima Virgen y le dijo estas palabras: yo di al mundo al Redentor, y tú tienes que hablarle al mundo acerca de su misericordia y prepararlo para su segunda venida. Este día terrible vendrá, será el día de la justicia, el día de la ira de Dios. Los ángeles tiemblan al pensar en ese día. Habla a las almas de la gran misericordia de Dios mientras haya tiempo. Si te quedas en silencio ahora, serás responsable de la pérdida de un gran número de almas en aquel día terrible. No tengas miedo y sé fiel hasta el fin. Bertha Petit, de 1870 a 1944. El corazón de mi madre tiene derecho al último de doloroso, que debe preceder al del Inmaculado, ya que ella se lo ganó con sus merecimientos. Por medio de ella se han obtenido y se obtendrán muchas gracias. Se propagará mientras esperamos la exaltación de la Santa Iglesia y la renovación del mundo, que se lograrán por la consagración del mundo y de toda la humanidad al corazón doloroso e inmaculado de María. Este es el último auxilio que yo doy antes del fin de los tiempos, el refugio de mi madre, bajo el título que yo deseo para ella universalmente: corazón doloroso e inmaculado de María. Y luego añadió: como hijo, yo he concedido esta devoción a mi madre, y como Dios la exijo.
Por último, en 1943 recibió estas últimas manifestaciones. La humanidad marcha hacia una tormenta espantosa que dividirá más aún a los pueblos, reducirá a la nada todas las combinaciones humanas, mostrará que nada subsiste sin mí y que yo sigo siendo el director de los pueblos. Un espantoso huracán se está preparando. Veránse desencadenar con furor todas las fuerzas preparadas, y ese será el tiempo de abandonaros al corazón doloroso e inmaculado de María. Del siglo XV, Nicolás de Flu. La Iglesia será castigada porque la mayoría de sus miembros, altos y bajos, se pervertirán. La Iglesia se hundirá más y más profundamente hasta que parezca extinguirse, y la sucesión de Pedro y los otros apóstoles parezca también haber expirado. Siglo XIV, hermano Juan de Clèves-Roc. Hacia los últimos tiempos, tiránicas y hostiles chusmas robarán a la Iglesia y al clero todas sus posesiones, los afligirán y martirizarán. Aquellos que acumulan los mayores abusos serán tenidos en gran estima. En ese momento, el Papa con sus cardenales tendrá que huir de Roma en trágicas circunstancias a un lugar donde serán desconocidos. El Papa morirá en una muerte cruel durante su destierro. Los sufrimientos de la Iglesia serán mayores a cualquier momento histórico previo. Se dice que 20 siglos después de la encarnación de la palabra, la bestia en su giro se volverá hombre. Aproximadamente en el año 2000 después de Cristo, el anticristo se revelará al mundo. También en el siglo XIV, Santa Brígida. 40 años antes del año 2000, el demonio será dejado suelto por un tiempo para tentar a los hombres. Cuando todo parezca perdido, Dios mismo, de improviso, pondrá fin a toda maldad. La señal de estos eventos será cuando los sacerdotes habrán dejado el hábito santo y se vestirán como gente común, las mujeres como hombres y los hombres como mujeres. Del siglo XVI, María Lache Monasteri. El siglo XX traerá muerte y destrucción, apostasía de la Iglesia, discordia en las familias, ciudades y gobiernos. Será el siglo de 3 grandes guerras con intervalos de unas pocas décadas. Se volverán más que nunca devastadores y sangrientos, y no solo quedará en ruinas Alemania, sino finalmente todos los países del este y el oeste. Después de una derrota terrible de Alemania, la próxima gran guerra seguirá. No habrá pan ya para las personas y ningún forraje para los animales. Las nubes venenosas, fabricadas por manos humanas, bajarán y exterminarán todo. La mente humana enloquecerá. Siglo XIX, el estático de Tours. Antes de que rompa nuevamente la guerra, la comida será escasa y cara. Habrá poco trabajo para los obreros y los pobres oirán a sus niños llorar por la comida. Habrá terremotos y señales en el sol. Hacia el fin, la oscuridad cubrirá la tierra. Cuando todos crean que la paz está asegurada, cuando nadie lo espere, el gran acontecimiento comenzará. La revolución romperá casi al mismo tiempo en Italia como en Francia. Durante algún tiempo la Iglesia estará sin un papa. Siglo XIX, Sor María de Jesús crucificado. Todos los estados se agitarán por la guerra y el conflicto civil. Durante una oscuridad que durará 3 días, las personas dadas al mal perecerán, por lo que solo unos cuantos hombres bondadosos sobrevivirán. Siglo XIX, San Juan Bosco. Del sur vendrá la guerra, del norte la paz. Italia será sumida en la desolación, Francia castigada, Roma conocerá el exterminio.
el Padre tendrá que huir. Habrá una lucha terrible entre la luz y las tinieblas. Cesa la oscuridad. Luce un sol espléndido. La tierra está arrasada. Muchísimos han desaparecido. El Papa vuelve. El pecado tendrá fin. Obispo Cristiano Sagueda del siglo XII. En el siglo XX habrán guerras y el odio subsistirá por un largo periodo. Todas las provincias serán vaciadas de sus habitantes y los reinos caerán en confusión. En muchos lugares la tierra será dejada sin sembrar y habrán entonces grandes matanzas de las clases altas. La mano derecha del mundo temerá a la izquierda y el norte prevalecerá sobre el sur. San Hildegaro del siglo XII. Antes de que el cometa llegue, muchas naciones, exceptuadas las buenas, serán azotadas por el deseo y el hambre. La gran nación en el océano, que está habitada por gente de diferentes tribus y descendencias, será devastada por un terremoto, tormentas y una gran marejada. Esta será dividida y en gran parte sumergida. Esa nación también tendrá muchos infortunios en el mar y perderá sus colonias. Juan de Vitiguerro, siglo XIII. El Papa cambiará su residencia y la Iglesia no será sostenida por 25 meses o más, ya que durante todo este periodo no habrá Papa en Roma. Luego de muchas tribulaciones, un Papa será electo entre aquellos que hayan sobrevivido a las persecuciones. Abate Guerdiндорante, siglo XIII. El gran monarca y el gran Papa precederán al Anticristo. Las naciones estarán en guerras por 4 años y gran parte del mundo será destruida. El Papa se irá a través del mar llevando el signo de la redención en la frente. El gran monarca volverá a restaurar la paz y el Papa compartirá la victoria. Venerable Bartolomeo Olzhauser, del siglo XVII. El quinto periodo de la Iglesia, el cual empieza cerca de 1520, terminará como el arribo del Santo Papa y el poderoso monarca, quien es llamado ayuda de Dios, debido a que él restaurará todo. El quinto periodo es uno de aflicción, desolación, humillación y pobreza para la Iglesia. Jesucristo purificará a su gente a través de crueles guerras, hambrunas, plagas, epidemias y otras horribles calamidades. Él también afligirá y debilitará a la Iglesia latina con muchas herejías. Este es un periodo de deserciones, calamidades y exterminios. Aquellos cristianos que sobrevivan a la espada, plagas y hambrunas serán solo algunos en la tierra. Durante este periodo, muchos hombres abusarán de la libertad de conciencia concedida. Es a este tipo de hombre que el apóstol Judas se refería cuando decía: esos hombres blasfeman de cualquier cosa que no pueden entender, y ellos corrompen todo lo que conocen de manera natural, tal como los animales irracionales lo hacen. Ellos ridiculizarán la simplicidad cristiana. Ellos la llamarán tonta y sin sentido, y tendrán el mayor avance tecnológico, y por las mañas de la ley y sus axiomas, los preceptos de moralidad, los cánones sagrados y los dogmas religiosos serán opacados por preguntas sin sentido y elaborados argumentos. Aquellos son los tiempos de la maldad, un siglo lleno de peligros y calamidades. La herejía está en todas partes y los seguidores de la herejía tendrán poder en casi todos los lugares. Pero Dios permitirá una gran maldad en contra de su Iglesia. Los herejes y tiranos caerán súbita e inesperadamente sobre la Iglesia, destruyéndola. Ellos entrarán en Italia y dejarán Roma devastada. Ellos incendiarán las iglesias y lo destruirán todo. Bendito Rembrandt, siglo XVIII.
Dios castigará el mundo cuando los hombres conciban maravillosos inventos que nos lleven al olvido de Dios. Ellos tendrán carros sin caballos y ellos volarán como pájaros. María Julia Jaeni, siglo XIX. La crisis llegará en un instante y el castigo caerá a través de todo el mundo. Inscripción en piedra en el cementerio Kirby. Se cree que del siglo XVII. Cuando las pinturas luzcan vivas con movimientos libres, cuando las naves como peces naden bajo el mar, cuando el hombre sobrepase a las aves y atraviese los cielos, entonces la mitad del mundo profundamente bañada en sangre perecerá. Los últimos tiempos y el fin del mundo. Explicación de San Bernardo sobre las venidas de Jesucristo. Sabemos de una triple venida del Señor, además de la primera y de la última. Hay una venida intermedia. Aquellas son visibles, pero esta no. En la primera, el Señor se manifestó en la tierra y convivió con hombres, cuando como atestigua él mismo lo vieron y lo odiaron. En la última, todos verán la salvación de Dios y mirarán al que traspasaron. La intermedia, en cambio, es oculta, y en ella solo los elegidos ven al Señor en lo más íntimo de sí mismos, y así sus almas se salvan. De manera que, en la primera venida, el Señor vino en carne y debilidad, en esta segunda, en espíritu y poder, y en la última, en gloria y majestad. Esta venida intermedia es como una senda por la que se pasa de la primera a la última. En la primera, Cristo fue nuestra redención. En la última aparecerá como nuestra vida. En esta es nuestro descanso y nuestro consuelo. El Hijo vendrá a ti en compañía del Padre. Vendrá el gran profeta que renovará Jerusalén, el que lo hace todo nuevo. Tal será la eficacia de esta venida que nosotros, que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Y así como el viejo Adán se difundió por toda la humanidad y ocupó el hombre entero, así es ahora preciso que Cristo posea todo, porque Él lo creó todo, lo redimió todo y lo glorificará todo. Terminado aquí este último tomo, os recuerdo que tengo otro podcast donde estoy leyendo el tomo quinto, que va desde el fin de la primera Pascua hasta la prisión de Juan Bautista. Y os dejo en pantalla si os ha gustado este podcast completo y también el enlace al podcast del tomo quinto. Espero que os haga reflexionar sobre estas visiones de santos, de beatos y de personas importantes en la Iglesia, y que nos quedemos con que el Inmaculado Corazón de María triunfará. Muchas gracias por haberme escuchado y que Dios te bendiga.